Muy buenos días, bienvenidos a este resumen semanal de trading número 235. Ya estamos sábado 8 de junio y saludamos a Manu. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, por aquí andamos. Vamos a ver qué es lo que nos depara la semana. Bueno, pues vamos a echarle un vistazo, vamos a ir echando un vistazo a esta semana de trading. Como siempre, al principio, bueno, disclaimer, ¿no? Ya sabéis de sobra que la inversión en productos financieros y en los mercados de renta variable, pues tiene sus riesgos, obviamente, y que todo lo que veis aquí, todo lo que os vamos a comentar, tiene meramente carácter formativo, carácter formativo. Dicho esto, a ver, si quito esto, sale de abajo el IBEX 35. Ya sabéis que nosotros dividimos estos resúmenes semanales de trading en dos partes, una parte que llamamos local market, donde hablamos de España y Europa, y una parte americana, donde hablamos de los índices estadounidenses. En el IBEX 35, bueno, pues yo creo que de momento sigue un poco en los parámetros que comentábamos en semanas precedentes, ¿no? Seguimos con una clara etapa 2 con la media de 20 alcista, media de 40 alcista, los máximos relevantes crecientes, los veis aquí, mínimos relevantes crecientes. Fijaros que este puede ser el máximo relevante la semana que viene, este máximo, veremos a ver. Y decíamos que, bueno, después de una, 2, 3, 4, 5, 6, 7 velas seguidas, lo más normal es que comenzara una inhalación. Esa inhalación, bueno, pues de momento se resiste, ¿eh? De momento se resiste, porque ya veis que apenas ha podido recortar nada desde máximos. Y no solo eso, sino que la vela de la semana anterior incluso se permite el lujo de eliminar el, no sé, 90% de la vela roja previa, sugiriendo que puede continuar tener continuidad más arriba. Cuidado porque estamos en lo que llamamos escenarios de peligro, escenarios de fallo de ruptura de continuación alcista. Tan solo tenemos que irnos un poco más atrás en el gráfico para ver algo similar a lo que queremos trasladar. Fijaros, una sucesión de velas verdes fuertes consolida muy poquito, no puede, eso significa que de momento hay demanda, arranca, supera, ¿lo veis? Supera incluso los máximos anteriores para luego no poder. ¿Vale? Eso siempre ocurre, este fallo de ruptura de continuación alcista, siempre, si ocurre, no estamos diciendo de que vaya a ocurrir, sino que es posible que hay este escenario de que ocurra, lo hace lejos de la media de 20. ¿Lo veis? Lejos de la media de 20, que es exactamente donde estamos ahora. Imaginaros, por ejemplo, que ahora empieza la semana, y continúa su camino alcista, y logra superar este máximo a cierre. Ok, sería una ruptura de continuación alcista. ¿Cuál es la clave en los patrones de ruptura de continuación alcista? La vela siguiente, es decir, la de la semana que viene. Esa debiera tener continuidad, hacia arriba. Debiera tener continuidad hacia arriba, porque si no la tiene, estaríamos ante lo que llamamos un fallo de ruptura de continuación alcista, y eso tiene implicaciones ya de verdadera inhalación, probablemente hacia la zona de soporte menor o la media de 20 que más o menos coincidirá. Entonces, ese es un escenario que ahora es posible y que además nos hace difícil incorporarnos al mercado, ¿no? Es decir, está subiendo, eso es una obviedad, ¿no? Y ahora mismo es difícil porque fijaros en diario. En diario tenemos también exactamente una etapa 2 alcista, ¿lo veis? Una etapa 2 alcista, donde el precio se había alejado mucho de la media de 20, ¿lo veis? Mucho. Y cuando se aleja de la media de 20 ya sabes que tiene dos recorridos, porque media y precio se van a juntar siempre. O hace una caída hacia la media de 20, generando lo que nosotros conocemos como patrón de compra uno, o consume tiempo lateralmente. Y entonces no es el precio el que baja, sino que es la media la que sube, y llegan a juntarse, ¿verdad? Bueno, eso es justo lo que está ocurriendo y ahora, pues bueno, en cuanto veis como, en cuanto rellenó el hueco este y en cuanto se acercó a la media de 20 alcista, bueno, pues el precio arranca de nuevo hacia arriba. Claro, no es lo mismo tener un techo como este, ¿m? Que tener un techo en V invertido. Un techo en V, que solemos decir en la formación, ese es más fácil de pasar. Por ejemplo, este techo de aquí, ¿lo veis? Este techo previo, ese, es más fácil de romper, porque solo tiene, un ejército, un batallón aquí. Sin embargo, aquí viene un montón de ellos, Entonces, pensamos que le va a costar superar que le va a costar superar este máximo previo. ¿Vale? Y si lo consigue, bueno, pues ahí es donde entramos en el escenario que decíamos en semanal. Cuidado porque no es del todo fiable. Las rupturas alcistas son fiables si ocurren
cerca de la media. Si ocurren lejos de la media, nosotros las ponemos en cuarentena, porque hay riesgo. Hay riesgo de que ocurra ese fallo que comentamos y ya sabes que las implicaciones de ese fallo de ruptura alcista son bastante bajistas, lo cual, además, sería lógico tras esta tremenda subida en apenas 2 meses. Sería totalmente lógico y yo diría que hasta sano, una corrección hacia la zona de soporte menor para luego continuar con su camino al alza. Ese es un poco el escenario IBEX, Manu, ¿cómo lo ves? ¿Algo de comentar, a Sí, añadir? totalmente de acuerdo contigo. Al final, yo en el caso del limiting, lo que comenté es a nivel semanal vigilar la Ujú. doji Sí. y ya está ahí. Eso es lo que nos dictaminará. O sea, si está cuando se dentro de un mes cerca de la media, porque entonces ya habrá subido. Entonces sí que nos podría dar un patrón de ruptura a continuación alcista que sería fiable. Mm. Mientras tanto, pues para posiciones alcistas no lo veía fiable por lo que comentas tú, porque podría darse ese fallo ruptura o empezar la inhalación. Ajá. Aprovecho para recordar también que si vamos al mensual estamos justo en zona de resistencia. ¿Lo veis? Justo en zona de resistencia. ¿Cómo vemos nosotros las resistencias? Miramos hacia la izquierda, ¿os acordáis? Y buscamos qué? Máximos relevantes, zonas de huecos o zonas de congestión de velas. En este caso, vemos un máximo relevante, objetividad pura y dura. Y llega ahí, ¿qué ocurre? El precio se para. Es normal, es una zona de resistencia. Por lo tanto, el precio se para. Ya se paró la semana anterior, se vuelve a parar esta semana. No puede de momento, ¿vale? Bien, volvemos ya a la estructura swing trading, semanal a la izquierda, diario a la derecha, porque nos vamos a pasar al DAX. Vamos a ver el DAX qué nos dice, si nos, bueno, pues nos confirma esta situación también en el mercado alemán o nos varía. Fijaros, aquí, bueno, pues tenemos, bueno, por componer un poco lo que decíamos en la semana previa, nosotros marcamos cuando cambia la etapa, ¿lo veis? De una manera, somos capaces de ponerle en una vela concreta dónde cambia la etapa, lo cual eso es una potencialidad importante, ¿no? También tenemos marcados el concepto de, oye, cuando una inclinación de un movimiento es en torno al 45, entre el 45 y el 60, yo diría, por ciento, eso es sano. Cuando eso empieza a ser ya vertical, cuidado, porque el movimiento, aunque bueno, si estás dentro es muy positivo económicamente, está a punto de terminarse. Y es más, añadimos esta frase a subidas verticales, le corresponden bajadas verticales. ¿Ok? Bueno, desde ahí esto es un ejemplo de hueco novato, hace una inhalación que finaliza con un tremendo hueco novato en zona de soporte y desde aquí sube con muchísima fuerza superando incluso en primera instancia, fijaros, sin retestear nada, el máximo relevante anterior. Esto no suele ocurrir, esto ocurre 2 de cada 10 veces. Pero cuando ocurre, lo que nos demuestra es que hay una fuerza tremenda para el lado alcista, ¿no? Eh, Tiene el concepto de corredor cansado que lo supera y que le cuesta. Y a pesar de la vela del viernes, perdón, de la semana pasada, que es verdad que tiene un aspecto pues de continuidad alcista, el diario no me indica lo mismo, no me indica lo mismo. Así que vamos a ver cómo encajamos un marco temporal y otro. Lo que decía, en semanal de momento totalmente alcista y de hecho la vela sugiere incluso más continuidad. Pero en cuanto me paso De al diario. hecho, antes de pasar al diario, Juan, Sí, sí. eh, resaltaría cómo tienes marcado en semanal Mm. el posible que no ha sido fallo de ruptura, cómo tienes marcado los 23.400, Sí. cómo lo supera y a la semana siguiente Mm. lo confirma. No hay ningún cierre por debajo de esa zona, Vale, por tanto no hay perfecto. un fallo de ruptura y pues una continuidad alcista. O sea, no nos va a dar ese susto como en el IBEX vimos hace un mes o algo así. O sea, Correcto. Correcto, porque esta vela que lo quiso hacer, ese susto, porque esta vela fue roja hasta aquí, pero cerró por encima, desactivando esa posibilidad, ¿no? Vale, si vamos al diario, bueno, pues tenemos una etapa 2 de momento no hay duda, media de 20 alcista, media de 40 alcista, mínimos relevantes crecientes, máximos relevantes crecientes y además estamos poniendo en pantalla la distancia de 2 ese concepto que aprendemos en la formación en la que medimos desde la media hasta la apertura del día que hace máximo relevante, la apertura del día que hace máximo relevante y vemos cómo esa cantidad se va reduciendo. Es un 3,44, es un 2,68 y ojo, aquí. Todavía este no es máximo relevante, estamos suponiendo. Si este fuera máximo relevante el próximo martes, si eso fuera así, estaríamos en un 1,54. Bueno, como todavía no es definitivo, lo vamos a quitar, porque nosotros tenemos que ir a datos objetivos. Pero bueno, la fuerza, parece que la fuerza
está costándole de momento, está reduciéndose en esta etapa 2. Ya iba una, dos, tres, cuatro velas seguidas alcistas, ¿eh? Bueno, vamos a ver cómo evoluciona en los próximos días. Déjame ver el horario, a ver qué nos dice. Vamos a ver el horario. Vale, el horario, mirad, los conceptos que vemos en la formación, ¿no? Esto es un hueco en V, arranca, hace un nuevo máximo relevante, comienza la inhalación, atención, con una gran vela sólida, ¿lo veis? Por lo tanto, el primer patrón de compra uno va a dar fallo, necesita retest, ahí está el retest y desde aquí intenta arrancar hacia arriba. No puede mucho, la verdad, porque arrancó en esta vela de las 3, pero luego la verdad que no tuvo mucha más fortaleza. Está más o menos plana, la media plana. Bueno, no le veo de momento no hay mucha fuerza alcista, lo cual es lógico tras esta subida brutal que lleva en el índice. Así que, Manu, ¿cómo ves tú el DAX? Yo el DAX ahora mismo, que es lo que más sigo, se parece demasiado al SP, es decir, si Ujú, el SP sube, sí que subirá el DAX, es por ujú, lo que estoy viendo. No lo veo para posiciones alcistas. Si rompe los máximos son 24.500 sí, ujú. pero esperaría que haya antes una inhalación a la media, a la zona 24.000 antes de incorporarme. El Sí. problema es que si va a la zona de los 24.000 sería un fallo de ruptura en diario y ahí mucho cuidado, porque si miras el ciclo de vida anterior en Ujú. el diario Sí, y haces lo de la D2, sí. eso es Aquí. lo que me pone a mí en alerta. Sí, 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 sí. O Sí, sí. sea, todo dependerá el lunes, martes, para saber si la vela del jueves fue máximo relevante o no. Si la vela del jueves fue un máximo relevante, podríamos tener un caso como este, Ajá. antes de empezar esa inhalación. Entonces, de momento no me fío para posiciones alcistas y si hace esa inhalación, estaría atento que no pasase como en el ciclo de vida anterior. Sí. Y ya nos estaría avisando con la D2. Pues sería la vela del jueves, sería uno y pico. Entonces diría que debilidad a la etapa 2 en diario y Sí. empezar esa inhalación en el semanal. Muy de acuerdo. Ya que lo mencionas, voy a poner solo el gráfico diario, ¿vale? Solo el gráfico diario en pantalla para que veamos cómo aplicamos este concepto de la D2, ¿no? Ya en la semana, en el ciclo de vida anterior, ¿veis? El ciclo de vida continuamente, que es casi lo primero que explicamos en la formación. En este máximo relevante la distancia era un 4,70, en este es un 3,22, en este es un 2,28. Esto no es más que una forma objetiva de medir la fuerza de una tendencia. Tan objetiva como son las matemáticas, ¿no? Que vemos cómo se va reduciendo. Y eso es lo que justamente está ocurriendo ahora de nuevo. Un 3,44, un 2,68 y como dice Manu, si el martes este se convierte en máximo relevante, esto sería como un 1,50 y algo, me parece, creo que tenía puesto al principio, no recuerdo el número exacto, pero un es a la apertura, 1,54. ¿Veis cómo se va reduciendo? De una manera objetiva. Dejamos sesgos de todo tipo, que si noticias de no sé quién, que si Trump se reúne con no sé quién más, nos importan nada. Nosotros nos fijamos en el precio, precio, precio. Y esto sería el agotamiento de una etapa 2 y empezaría una etapa 3 y luego una etapa 4 que simplemente sería más inhalación en semanal, totalmente sano y normal. Totalmente sano y normal, De ¿vale? hecho, si quieres, marca del ciclo de vida anterior y de este ciclo de vida el Sí. anterior máximo relevante, la apertura, la D2, y ¿Mm? verán que en el ciclo anterior estaba siempre al 4,70. ¿Mm? El anterior máximo relevante, el de 4,70. Este de aquí, este. Ese, marca la D2. Venga, vamos a ver. Ahí, 4,21. Como pueden ver, de uno al otro se mantiene o incluso Sí, aumenta. Eso es algo bueno para la etapa 2. eso es. Y si quieres marcar el de este ciclo de vida, te Ujú. saldrá siete y pico y cómo va Vale. reduciéndose. Es verdad que se había El alejado, pero anterior, luego el va poco a anterior poco es siempre este, el reduciéndose. anterior es este, un 7,02. Claro. Sí, Eso, al menos a mí, es lo que me pone en alerta de sí, que sí. Conclusión, que a nosotros nos gusta que os llevéis a una conclusión de lo que nosotros comentamos. Cuidado con las posiciones largas, cuidado con que arranque de nuevo el mercado y creáis que esto se va mucho más allá. Tened prudencia, por favor, porque es posible que no lo haga, que sea un posible fallo. Venga, vamos a ver los índices americanos, a ver si nos dicen exactamente lo mismo o similar, porque empezamos por el Standard Poor's. Julio nos viene diciendo
Bueno, desde hace en realidad ya casi dos, tres semanas que estábamos en una etapa uno. Esa etapa uno, bueno, pues aunque no es oficial directamente, llevamos 2 o 3 semanas que sabemos que va a ser una etapa uno. ¿Por qué? Porque ya tenemos tres cierres, ya teníamos tres cierres por encima de la media de 20, que incluso se ha obligado a poner verde. Ahora mismo ya tenemos la cuarta. Pero no solo eso, no solo la cuarta, es que en esta exhalación ya ha eliminado ¿cuánto? Pues no el 90, porque el 90 es precisamente la línea de puntos, pero sí el 89%, 88%. Total, conclusión, etapa uno, ¿no? Confirmando esa etapa uno que nos dice este concepto teórico que vemos en la formación. Así que etapa uno en este marco temporal semanal y encima arrancando de nuevo, lo cual sugiere, parece ser, continuidad alcista en este marco temporal semanal. Vamos a ver el marco temporal diario donde se ve el ciclo de vida perfectamente, cómo finaliza una etapa 4, cómo empieza una 1 y ahora cómo va una 2. Fijaros lo que ha ocurrido aquí, abre con un hueco al otro lado de la media de 200, eso significa normalmente continuidad alcista, aleja de la media de 20, hace la inhalación, tal y como preveíamos aquí, ¿lo veis? Lo más normal es que haga inhalación, aquí está, inhalación, se apoya en la media de 200 y desde aquí arranca de nuevo el alza. Es más, ahora mismo también, fijaros cómo el viernes, tras un hueco profesional importante, porque elimina todo el cuerpo, o elimina todo el cuerpo grande de la vela anterior, sugiere, bueno, pues que puede haber esa continuidad alcista hacia los máximos anteriores, que estamos hablando de los 613 más o menos, que es el máximo, la resistencia siguiente, el objetivo siguiente. Recordamos que para saber objetivos miramos hacia la izquierda en el gráfico y miramos máximos relevantes, zonas de huecos o zonas de congestión de velas. Fijaros, esto es una congestión de velas, porque quizás el concepto más, bueno, más a lo mejor que se ve menos a menudo y por lo tanto es importante tenerlo claro. Fijaros dónde se para esta zona aquí. ¿Por qué se para aquí? Porque si miras a la izquierda, hay esta apertura, hay este cierre, hay esta apertura y cierre, hay esta apertura, perdón, este cierre, ¿lo veis? Donde veáis mucha confluencia de aperturas y cierres, eso suele ser zona de resistencia, ¿vale? Y efectivamente, ahí el valor no puede, el precio en este caso no puede, hace la inhalación y desde aquí arranca de nuevo, ya superando esta zona, ha liquidado esa zona de soporte, nos vamos a por la siguiente zona de soporte. Y esa siguiente zona de soporte, bueno, pues sería la zona de los 613. Bueno, vamos a ver en horario a ver si nos dice algo distinto. Bueno, pues en horario nada, de momento, pues oye, su continuidad alcista, bueno, la verdad que a última hora nos ha dejado una top Intel encubierta porque lo que parece que puede empezar haciendo un pequeño retest, ¿no? Porque a lo mejor una pequeña caída hacia zona de soporte de 597 y ahí es donde tendrá que decidir si continúa el camino al alza o no. Vale, esto en cuanto al Standard Poor's que sigue su camino alcista de momento. Vamos a ver el siguiente es el Russell. El Russell, estamos teniendo algo distinto. Ya sabéis que el Russell es lo que llamamos el gran pelotón, 2.000 acciones de pequeña capitalización, y vemos cómo estaba un poquito por detrás. Mientras Nasdaq y Standard Poor's ya estábamos en etapa uno a través de esas tres cierres por encima de la media de 20. Fijaros cómo hasta esta semana, no hemos tenido el primer cierre claro. ¿eh? Entendiendo por cierre claro aquel que va a obligar a la media de 20 a girarse al alza. Así como en el Standard Poor's ya veíamos que la media de 20 ya estaba plana, ya estaba verde, incluso aquí en el Russell todavía no lo estaba. Cosa que va a cambiar. ¿Por qué va a cambiar? Bueno, porque esto ya es una ruptura seria por encima de esa media que obviamente le va a obligar a ponerse plana primero y verde después en las próximas velas. Viendo cómo es la vela, que termina en máximos, lo más normal es que esto tenga continuidad alcista. En diario, además, ese concepto en semanal de continuidad alcista nos lo refuerza el diario. ¿Por qué? Porque fijaros cómo ha roto la resistencia y ha cerrado por encima de resistencia. Una resistencia clara que tenía en esta zona de los 210, por hablar en números redondos, y desde ahí, ¿qué ha hecho? Ha saltado con un hueco pro por encima. Se apoya hace un PC1 en marco temporal inferior y desde aquí se va para arriba, ¿no? ¿Cuál es el pequeño problema? Entre comillas. Bueno, pues que tiene una resistencia relativamente cerca, una media de 200 plana. Cuidado, porque ahí si ahora se dedica a subir con fuerza hacia allí, eso puede actuar como resistencia, por lo menos en primera instancia. Ya sabéis que la primera vez suele ser un techo, la segunda vez la llamamos mantequilla. Entonces no sería de extrañar que esto, que parece que va a tener continuidad alcista, se pare un poco en la zona de los 215, que además, fijaos, es más o menos un número redondo, ¿no? 215, que ahí pueda tener un poco de descanso para luego, pues bueno, pues probablemente continuidad alcista
hacia el siguiente nivel. ¿Cómo sabemos el siguiente nivel? Lo de siempre, miramos hacia la izquierda y ¿qué buscamos? Máximo relevante, zona de congestión de velas o huecos. Bueno, pues es un máximo relevante. 227 pudiera ser una de las zonas siguientes. ¿Cómo es, Manu, estos temas del A, mercado americano? a mí me gusta muchísimo más la pinta del Russell que la del SP. O A mí sea, la también. ruptura que ha hecho es que es tan limpia sobre Sí. esa zona de resistencia mayor que me parece que ahora es mejor momento de buscar las posiciones alcistas en valores pequeños, Sí, digamos, que no en los valores grandes correcto. del SP. Entonces yo me inclinaría ahora mismo ya para la próxima semana, la siguiente, pues por los valores del tipo Russell. Es que veo vía libre prácticamente hasta los 230 yo. Ujú, Ah, correcto. esa resistencia que comentas la media de 200 y que en el momento que se supone que el primer toque es resistencia, el Mm, segundo mantequilla hasta los 230. Entonces tiene bastante más vía libre o recorrido que no el SP, porque el SP ya es la siguiente objetivo, es los máximos históricos. ujú. Entonces esa zona le va a costar bastante más. Entonces, por porcentaje, mejor el Russell que no el SP. Muy de acuerdo. Venga, pues oye, vamos a pasar a las distintas acciones que nos habéis solicitado los suscriptores. Vamos a ver, vamos a ir echándole un vistazo a cada una de ellas. Empezamos la primera por CGEM. A ver, vamos a ver qué tiene aquí. Hacemos una cada uno, Manu, y así no damos frutos todos. Sí, haz tú esta, ¿vale? Venga, venga, Desconecto 2 minutos y vuelvo y venga. ya lo paro yo contigo, ¿vale? Perfecto, venga. Mira, aquí tenemos, bueno, esta acción que estaba, mejor dicho, en una etapa 4, ¿no? Estaba en una etapa 4. Vamos a ir viéndolo vela a vela. Vamos a ir viéndolo vela a vela porque así es más fácil, ya sabéis que así es más fácil ver cuándo está el cambio, ¿no? Y así practicamos lo que vemos en la formación. Hasta aquí tenemos una etapa 4 robusta, ¿no? Tiene media de 20 bajando, media de 40 bajando. La estructura claramente bajista. Vemos el concepto que llamamos vías del tren, vías del tren, y de momento hasta aquí ningún signo de agotamiento, ningún signo de agotamiento de la etapa bajista. Está en proceso de, después de exhalación, inhalación, lo de siempre. Vale, vamos a ver. Uy, vaya, quería ir 1 a 1, no quería ir 3 a 3. Vamos a ver si puedo ir 1 a 1, a ver si. Bueno, aunque sea así, aunque sea manual. Porque esto no sé por qué me lleva. Bueno, vamos a verlo así, bien. Este día siguiente, ¿qué hace? Subiendo, sigue inhalando, perfecto. Uy, arranca de nuevo hacia abajo, ¿eh? Arranca de nuevo hacia abajo. Esto sería la siguiente exhalación. Si quiere seguir siendo etapa 4, tiene que perder este mínimo a cierre en esta exhalación. Vamos a ver si lo hace. No lo hace, porque aquí ya nos chiva el mínimo relevante. Por lo tanto, ¿qué tenemos? Aquí arranca de nuevo hacia arriba. Uno, 2 y 3. Fijaros, tenemos estructura de qué? De doble mínimo. ¿Lo veis? Es una de las 4 formas en las que finalizan las etapas 4 con una estructura doble mínimo. Vale. Claro, en el momento que lo hace, tú todavía no sabes, aquí, tú todavía no sabes que esto va a ser mínimo relevante. Nos sale ahora porque ya han pasado 3 velas desde entonces, pero tú no sabes que eso es mínimo relevante. Tú en realidad lo ves así. Así. Pero ya ves una estructura de doble mínimo, ya como tienes mucho conocimiento, sabes que ese doble mínimo dices tú, uy, esta etapa 4 cuidado. Aquí lo más normal es que arranca y, atención, aquí ya elimina el 90%. Vamos a ponerlo grande, vamos a ponerlo lo más grande posible. Ahí. Y vamos a poner la herramienta retrocesos. Cogemos la herramienta retrocesos y vemos cómo, bueno, pues fijaros, cómo ya elimina el 80 y pico por ciento. Estamos casi en etapa 1, porque ya ha eliminado casi el 90%. ¿Qué hace en la vela siguiente? Anda, elimina más del 90%. Por lo tanto, atención, aquí podríamos poner con total tranquilidad y total certeza, mejor dicho es la palabra, no tranquilidad, esto. Esta vela empieza la etapa 1. La etapa 1. Ahí, vamos a ponerlo coloreado para que se vea bien. Ahí. Ahí en esta vela empieza la etapa 1. Totalmente objetivo. No depende de interpretaciones, de líneas de tendencia, de cosas subjetivas. No. Aquí comienza la etapa 1. Vale. Ya sabemos en qué etapa está en el marco temporal semanal. Etapa 1. ¿Vale? Vamos a ver en diario. En diario todo este proceso de doble mínimo se ve perfectamente cómo hacen este suelo redondeado. ¿Lo veis? Que es maravilloso, que es maravilloso. Desde aquí intenta arrancar ya hacia arriba, ya por fin con las dos medias al alza y además ya nos ha dado un patrón aquí. El patrón nos ha dado el patrón 1, 2, 3, ahí, ¿lo veis? Después de una zona de consolidación, arranca una gran vela sólida que nace cerca de la media y luego nos hace una inside bar que finaliza en el tercio superior. Bueno, la teoría que conocéis perfectamente, entrada aquí.
stop aquí. Bueno, desde ahí ha entrado, y, bueno, hubiera entrado, mejor dicho, y ahora hizo la inhalación y ahora vuelve a arrancar otra vez al alza. Ahora mismo para entrar no me gusta, ¿eh? No me gusta. ¿Por qué? Porque ya está lejos de la media, ¿eh? Ya está lejos de la media y habría que esperar que hubiera un patrón en el entorno de la media. Eso sería lo ideal. Pero es verdad que el aspecto tiene de continuidad alcista, ¿eh? Si estás dentro, manténla, no te has saltado el stop, así que no tienes ningún problema. La última vez que has subido el stop es este día, por tanto, 2 días más atrás, tu stop está aquí debajo, así que sin problema. Y esto manténlo porque tiene visos de continuidad. Pero nosotros, si es una nueva posición, la persona que ha pedido la acción es para incorporarse. La verdad que ahora mismo, aunque creo que va a seguir subiendo, no siempre que va a seguir subiendo, tú puedes subirte al carro, porque no está cumpliendo las reglas del método. Y por tanto, simplemente, como decimos siempre, si no hay patrón, no hay operación. En este caso, pues eso, vean las mechas por abajo, sí que es verdad que esta acción tiene pinta de continuidad, pero este 12,3% no es interesante para nosotros. Yo por pedirle un deseo, Sí, para mí el acunamiento que estaba haciendo esta semana, lo ideal hubiese sido que hiciese una mecha a la vela del jueves un pelín más bajita, ya, así aquí. hubiésemos tenido un mínimo relevante, y Mm, ya está. Porque ah, ahora mismo aún no tenemos ningún mínimo relevante intermedio. y está en zona de resistencia mayor, entonces eso hubiese sido lo más Sí, deseable. sí, sí. Muy bien, venga, pues buen aspecto. Vamos a ver la siguiente. La siguiente que nos solicitáis es HRB. Vamos a ver HRB. Le das mano. Vale, vamos a ver. HRB, que es HR Block Inc. del NISE. Consumo, servicios, del sector. Vale. Vale. Veníamos de una etapa 2, con Sí, esta inhalación que hemos hecho tendríamos lo que es una etapa 4 ahí y ahora está. mismo estaríamos ya en una etapa 1, bueno, casi una etapa, ¿ha habido cierre? No, No, no ha habido ningún cierre, no. está así justo, pero no, en una etapa 1 estaríamos. Ajá. De todas formas, con la gran vela sólida de inicio para hacer esa inhalación, el primer patrón de compra uno, que es el que nos ha dado esta semana, debe de dar fallo. Por Ujú, tanto, no va a poder superar la zona de máximos, que es la zona 64 o por ahí, el ujú. retest, y ahí sería el momento de incorporarse. Exacto. Porque ese PC1 que nos dé sería el retest para ir a lo que hemos comentado del valor antes, que el acunamiento, que queríamos un mínimo relevante, aquí lo tendríamos para ir a atacar a la zona de resistencia mayor. Entonces, yo me esperaría en el semanal eso, un par de semanas, 3 semanas será más o menos, para entonces ahí sí buscar posiciones alcistas, porque ese PC1 que pueda darnos dentro de 3 o 4 semanas será el ideal para, imagino que máximos históricos y más allá. Sí, exacto. Y en la Bien. parte del diario, hemos terminado con un doble mínimo esa etapa 4. Eh, Ahora está haciendo tiempo para que la media de 20 vaya girándose. Estamos en una etapa 1 y hasta que no supere los máximos del miércoles no lo vería para posiciones alcistas. En el momento que lo supere, patrón de ruptura de continuación alcista, y sabiendo que en el semanal se supone que no vamos a superar 8 de cada 10 veces, no se va a superar los máximos, pues el recorrido que podría tener es del suelo redondeado a la zona de los 63, más o menos, cuando active. Ujú. Muy Entonces, eso bien. sería lo que vería para esta semana, que cuando active ese patrón de ruptura, pues solo redondeado zona de 63, pero nunca para superar máximos. Eso sería Correcto. lo... Muy bien. Venga, vamos a por la siguiente. Es AXA. En este caso es europea. AXA, bueno, pues a ver, marco temporal semanal tiene una etapa 2 brutal, brutalísima, si lo decimos. Fijaros que viene desde 8 y está en 42. Un movimiento muy fuerte en la parte final, que además, claro, fijaros, cuando vemos esto así, decíamos, seguro, no analizamos este valor hace 3 semanas o 4, pero si lo hubiéramos hecho, hubiéramos dicho, uy, cuidado, cuidado, porque lo más normal es que venga algo de inhalación, ¿eh? Una inhalación, por lo menos hacia la zona de soporte menor, 38,51. ¿Qué ha hecho? Comienza la inhalación, pero muy pequeñita. Eso significa que hay demanda. Significa que hay demanda y eso es lo que ha hecho que tenga esta continuidad alcista superando este máximo anterior. Importante, esto es una ruptura lejos de la media. Es un poco lo que decimos en el IBEX 35. Cuidado, tiene que confirmarlo necesariamente esta semana. Es decir, cerrar esta semana por encima de los, no sé, de los 41,90 o 42, por hablar en números redondos. Tiene que ser, porque si no estaremos ante un fallo de ruptura de continuación alcista y eso, bueno, pues nos llevaría sí o sí ya entonces probablemente a la zona de soporte menor, en torno a los 38, que tampoco pasaría nada porque estaríamos
en una inhalación normal, ¿no? Vamos a ver en diario. En diario también tenemos esa etapa 2 alcista, con media de 20 alcista, media de 40 alcista, mínimos crecientes, máximos, bueno, ya le cuestan, pero ahora ya van a volver a ser crecientes. Y bueno, después de esta exhalación, lo más normal es que se pueda tomar un poco de descanso, ¿no? Hacia zona de 41,87, no, no sería de extrañar. Dejadme ver cómo ha terminado esto en horario. En horario ha hecho una ruptura y bueno, puede ser un fallo de ruptura de continuación alcista, cuidado. Parece que esto es eso, De lo que... hecho, si haces zoom en las últimas 10 horas, para que la gente lo vea, que se vean bien las velas. Ahí, Cómo son velas pequeñitas, sí, subiendo máximos crecientes, mínimos crecientes, dan vela sólida de finalización tendríamos ahí. sí, 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 tal cual, tal cual, tal cual. Vale, y desde ahí, bueno, pues intentó, superó en esta vela y ya empieza a caer con aumento de volumen. Bueno, parece que se va a tomar un descanso AXA. Nosotros, como norma general, no nos sentimos cómodos abriendo posiciones largas estando el semanal así. ¿M? ¿Qué quiere decir el semanal así? Porque la gente confunde el semanal, la distancia. Se piensa mucho, dice, joder, es que está a un 13% de la media de 20. En realidad no importa la distancia en semanal. En diario sí, acordaros, en diario un 4%, pero en semanal no es tan importante la distancia como la forma a la que ha llegado a esa distancia. ¿Mm? Claro, si hay un 13%, pero es después de 6 velas seguidas alcistas, por ejemplo, sí, y es un 13%, y, eso está acabándose. Eso tiene que descansar. Sin embargo, si sube a un 25, y se pasa 10 velas lateral y está a ese 13%, pues entonces no hay ningún problema. ¿Ves la diferencia? Entonces, lo importante en semanal no es este número, sino dónde, cómo ha llegado. ¿Ya estamos al final de una exhalación o cómo es? ¿O es la primera vela de una exhalación? En este caso, pues estamos muy lejos de la media. Tras una consolidación muy pequeña, cuidado, suele dar problemas. ¿Vale? Vamos a ver siguiente valor. NetApp. NetApp, a ver qué aspecto tiene. Ha salido esta semana en el foro de Swinkusa, Sí, porque esto es un en el segundo, Maki, buscador, si no porque me equivoco. un segundo. Sí. Vale, no, está bien, sí. Nada, nada, es que estaba mirando una cosa. Vale. Esta semana le hemos comentado porque había salido en el buscador 123 en la Ajá. parte diaria, que ahora lo Ah, veremos. claro, sí, claro. A nivel semanal, tenemos lo que es una etapa 4 que está empezando la inhalación, una Ujú, inhalación que debería ir a visitar zona de resistencia menor, zona de los 112, sí. 113. En principio, cuando llega a esa zona, confirmaría la semana que viene, si llega a esa zona, que estamos ya en lo que sería una etapa uno, porque Ujú, la semana pasada, donde está marcando el cursor Juan, tenemos el fallo de patrón de venta uno que ya nos indica el posible fin de etapa 4 y que ujú, ahora mismo estaría confirmando eso. Normalmente eso por proporción, pues ya nos indica un poco el objetivo, que tiene toda la pinta de irse a la zona de los 125 a ujú. nivel semanal. Lo que confirmaría que ya estamos en etapa uno. Realmente el fallo patrón de venta uno más una gran vela sólida esta semana. Correcto. Y si nos vamos al diario, este salió en el buscador hace 3 días por el patrón 123. Al final lo activó por 1, 2, 3, 4 el viernes y la pinta que tiene es después, el que fue el lunes o el viernes pasado tuvimos un hueco novato, ¿no? El jueves, esa vela, Sí, sí. el viernes pasado, que cerró por encima de la zona de soporte. Eso lo que nos indicaba es un fallo de ruptura bajista. Por Ujú, tanto, eso es un movimiento alcista, que es el que hemos tenido. Luego, patrón 1, 2, 3. Bueno, antes del patrón 2, 3, la gran vela sólida que supera máximos anteriores. O sea, por tanto, exacto, esa. Gran vela sólida que supera máximos anteriores, otro patrón de entrada. Y luego el patrón 1, 2, 3, 4, o sea, el viernes tuvimos otro patrón de entrada. Y la verdad es que tiene movimiento fluido a la izquierda, ¿no? O sí, sí, sea, o está en sea, zona de. O sea, la única zona a vigilar es que puede ser que la BA 200 lo pare como objetivo, haga la inhalación y luego otra vez otro patrón, un patrón de compra uno, por ejemplo, hasta llegar a ujú, la zona de los 120. O sea, la pinta que tiene es ir a cerrar el gap, este sí, valor. sí. Tiene todo el aspecto, sí. Vamos a ver ON. ON semiconductores. Vamos a echar un vistazo a ON. ON. A ver. Bueno, pues nada, tenía una etapa 4. Una etapa 4 aquí que finaliza, está un poco en términos de etapa, está exactamente igual que en etapa, en términos marco temporal semanal, fijaros.
Aquí ha hecho una inhalación, un fallo de patrón de venta uno. Esa inhalación ya nos lo olíamos, fijaros cómo arranca, nos lo olíamos que podía hacer ese fallo de patrón de venta uno. Lo ha hecho y no solo eso, sino que además tiene gran vela sólida de arranque superando máximos anteriores. Por lo tanto, esta media de 20, que ya veis cómo se empieza, cómo se empieza a igualar, a aplanar, lógicamente se va a ver obligada a ponerse verde y en breve, ¿no? Por lo tanto, hablaremos de etapa uno dentro de 2 semanas, probablemente aquí, ¿no? Porque ya tendremos 3 cierres claros por encima de una media de 20 que se ha puesto plana. ¿Vale? Eso sería lo más normal. O sea que ya indicios de etapa uno en semanal. Si vamos al diario, claro, esta subida lógicamente nos obliga a tener ya una etapa 2, ¿no? Una etapa 2 alcista, en la que ha tenido, bueno, esta última semana una subida muy fuerte con una gran vela sólida que nace cerca de la media y que supera máximos anteriores, uno de los patrones que vemos en la formación, y desde ahí, pues bueno, ha tenido esa continuidad alcista. Cada vez que veáis que una exhalación comienza con una gran vela sólida como esta, la inhalación posterior, la lógica inhalación posterior, porque ya sabéis que precio y media se van a juntar siempre, no va a perder este mínimo. Siempre, Juan, no. 8 de cada 10 veces, ¿vale? Por lo tanto, lo más normal aquí es que esto ahora mismo parece que le cuesta un poquito en esta zona. Vamos a ver luego el horario, a ver qué nos dice, pero lo más normal es que esto pues se vaya a correr, a cubrir como mínimo este hueco, en 47, lo cual nos vendría muy bien porque como la media de 20 va a ir seguir subiendo, es posible que aquí nos diera una especie de PC1. Como hay 3 mechas aquí tres velas en la misma zona, en horario esto puede ser un poco techo redondeado. Ahí lo tenemos, ¿lo veis? Techo redondeado. Bien, y eso nos lo pone un poco más difícil para el lado alcista. Me da la sensación de que esto va a inhalar más, ¿eh? Para ese techo redondeado, lo más normal es que esto empiece una etapa 3 y quizás una etapa 4 para rellenar el hueco tal y como decíamos. Así que ese es el escenario por el que me decanto en este valor. Esperar esa etapa 4 que haga, tras perder este mínimo, sería cuando lo estaría confirmado, el mínimo del 49 más o menos, y que se vaya a la zona de 47, a la zona del hueco. No sería nada extraño que sería esta zona de aquí, como decíamos en el marco temporal diario, a la zona de 47. O sea, simplemente más inhalación para luego ya arrancar hacia arriba. Eso es lo que veo, Manu. ¿Cómo lo ves tú? Sí, exactamente igual, pues. Vale, pues entonces vamos a por la siguiente. Nos quedan 4. Bark es la siguiente. A ver, Todas son. Ah, vale, yo digo, es la misma, vale, vale, no he dicho nada entonces. Bark. Fijaros, bueno, el ciclo de vida, ¿no? Como siempre, el ciclo de vida, si quitamos el precio, ahí vemos el ciclo de vida empezando etapa 4. ¿Lo veis? Etapa 4 y además ahora tiene una gran vela sólida de arranque, que nace relativamente cerca de la media, y que, bueno, parece que va a tener continuidad bajista hacia la zona del 0,7. Cuidado porque esto es una penny stock, ¿vale? Es una penny stock, y por lo tanto, bueno, cuidado con ellas, son más volátiles. En marco temporal diario que tenemos un hueco pro. Un hueco profesional que además abre. Yo creo que esto lo cumple todo, hermano. Sí, Hueco, tiene shock. entrada sencillísima, dentro del Esta está regalada porque abre justo debajo de soporte, además en el entorno del soporte, 3 puntos. Madre mía, yo creo que tiene hasta los 5 puntos, que aprendemos en la formación para valorar exactamente la calidad de un hueco. Ya sabéis que nosotros estamos obsesionados con que todo sea objetivo. Pues en el caso de los huecos, en el caso de la formación intradía que dan Manu y Julio, tenemos una tabulación de cinco criterios, de tal manera que si un hueco, al verlo, te genera 4 o 5 puntos, son huecos que suelen tener buen movimiento, ¿eh? Si te da 3, 2 o 1, lo solemos descartar. Pero si tienes 4 o 5 de los parámetros que nosotros vemos, y este tiene, creo que los 5, pues tiene buen aspecto, ¿no? Tanto que además en marco temporal horario, en 2 minutos seguramente hasta nos ha hecho algún tipo de patrón de venta uno o algún tipo de las... De la- Si de las- no, sin complicarse, semáforo y ya está. Si no, semáforo y listo, No que efectivamente. complicarse semáforo y ya está. Correcto, pues el hueco ha sido maravilloso, tanto que, fijaros que ha tenido mucha continuidad y además ahora nos está haciendo, pues eso, un patrón 1-2-3, ¿no? Un patrón Mm. 1-2-3 bajista y que, bueno, pues podría tener continuidad, ¿eh? Podría tener continuidad, hacia los siguientes niveles. La verdad que la zona de 0,7 tranquilamente, 0,75, así que, bueno, es Un un valor veinticinco por interesante ciento para el más lado de corto, caída, más o menos. ¿eh? Un 25% más o menos de caída, no le Sí, queda. sí, sí, sí. Sí, vamos, es un patrón de venta 1-2-3, claro, tras un hueco profesional fuerte. Esperamos continuidad bajista en back. Cuidado con estos valores, yo utilizaría un lote pequeño, pero vamos, sin duda alguna, Mira, tiene esto una me tendencia bajista. sirve poner semanal, haz un poco más de zoom porque no sé lo que pasó anteriormente. Vale, mira, ideal.
el típico de ha caído lo suficiente, ha caído lo suficiente. Ah, O sea, sí. llegó a la zona de los 70, recuperó, superó la zona de los 3 y desde los 3, sin embargo, para abajo, para abajo, para abajo, cayendo ya otro, yo qué sé, 60%, 70%. Sí. Lo que dicen de que ha caído suficiente y Por eso la nosotros, importancia del stop al final. sin duda, sin duda, por eso nosotros vamos siempre a... machacamos mucho con el tema de que las cosas, las decisiones que toméis sean siempre desde el punto de vista objetivo. ¿Eh? Nada de ha subido mucho o ha bajado mucho. Es que eso mucho, mucho para quién, ¿eh? Mucho comparado con quién. Pues eso es totalmente subjetivo. Vamos a ver tres últimas. ZS, la primera. ZS la comentaban en la sesión en el sector de Swing USA, en el tema de Swing USA del canal, sobre un patrón explosivo bajista. Patrón explosivo bajista, lo cual es real, es evidente que es real. Fijaros qué verticalidad, cómo está un 38,84%, pero ya sabéis, no, lo importante no es el 38,84%, lo importante es esto. Mirad qué verticalidad. Eso La no es mención ha llegado a sostenible un en el tiempo. objetivo o algo antes. A ver, déjame ver. Pues, El siguiente objetivo está en la no. zona de 333, un 10% por encima todavía. Ya ha llegado aquí a este. El siguiente estamos en 333. Y en diario, ¿qué tenemos? Pues también una etapa 2 con un hueco profesional también que abre justo encima de resistencia, también uno de los huecos interesantes. Y desde ahí, bueno, ahora vemos como las velas, el cuerpo el cuerpo empieza, los cuerpos de las velas empiezan a ser más pequeños. ¿Eso qué significa? Eso significa que cuando arrancó la exhalación, la fuerza del ejército alcista era muy grande. Y ahora, pues la gravedad, como yo suelo poner el ejemplo, los vendedores empiezan a tener más fuerza y ya empiezan a igualar las fuerzas. Eh, el ejemplo que suelo poner en estos casos es, en clase, cuando la damos en directo, es una moneda al aire, ¿no? Yo tiro una moneda al aire y la tiro físicamente y cuando sale de mi mano, pues sale con mucha fuerza, sale así. Pero ¿qué pasa? Que a medida que va subiendo, la gravedad, empieza a minorar la fuerza con la que yo la he lanzado arriba y entonces las velas, los cuerpos, empiezan a ser cada vez más pequeñas. Llega un momento en el que la moneda arriba, aunque no sea visual, el humano no lo pueda percibir, llega un momento en el que está parada. Un microsegundo en el que está justamente parada. ¿Qué significará eso? Que la oferta y la demanda, en ese caso, están iguales, ¿eh? La fuerza que yo imprimí para arriba con la fuerza de la gravedad son las mismas, por lo tanto está parada. Bueno, pues eso es un poco lo que está ocurriendo aquí. Ya la subida, la fuerza de la subida se ha agotado y la demanda y la oferta tienen más o menos un equilibrio de fuerzas, de ahí que el cuerpo de esta vela sea casi mínimo, casi doji, ¿no? ¿Qué es lo más normal en estos casos? Bueno, pues que comience una inhalación, que comience una inhalación. Claro, para comenzar una inhalación en diario, en horario, tiene que estar sufriendo esa etapa 2, tiene que estar perdiendo fuerza. Vamos a verlo. Aquí lo tenemos. ¿Está perdiendo fuerza? Manu lo ve, lo está viendo seguramente. Muchos de vosotros lo estáis viendo seguramente. Pero la gente que os estáis incorporando, igual os cuesta un poco. Para eso, nada, simplemente vamos a verlos en la herramienta distancia de 2. ¿Lo veis? Simplemente donde ocurre la distancia, vemos qué está ocurriendo. Fijaros, está un 5,07, un 2, un 1,94 y un 2,03. ¿Lo veis? Se va reduciendo. Ahora aquí ha aguantado un poquito, pero vemos cómo se está reduciendo Bueno, vamos a mirar también este para que se vea claro. 6, perdón, 6,84, 5, aquí un 1,94 en un 2,03. Vemos cómo se está reduciendo y además veis como la media de 20 que subía con mucha, mucha fuerza y mucha algarabía, vemos como ya está girándose, ¿lo veis? Por lo tanto, no sería de extrañar que esto, bueno, pues le costara y empezara una etapa 3 para luego una etapa 4. Punto de partida, hombre, pues yo punto de partida sería como mínimo que pierda esta zona, ¿no? Que es el anterior mínimo relevante donde empezaría oficialmente, de manera oficial, la etapa 3 en ese marco temporal. Y después de la etapa 3 suele venir la 4 buscada, en este caso en forma de inhalación. Por tanto, yo o sea, esperaría hasta ver que el precio pierde esta zona. ¿M? ¿Que Fíjate, espero es caída? anticiparse. Si no es anticiparse, efectivamente. ¿Qué haría? Que será el mínimo anterior, claro, este de aquí. Entonces, ¿cuál es el movimiento que espero en este valor? Esto. Aquí. ¿Cómo cambia la cosa Así. para mí? Lo que busca el compañero, si hubiese sido un movimiento fluido. Es que la subida la ha ido haciendo cada 2 semanas con hueco profesional alcista. O sea, el lunes 12 de mayo tuvimos un hueco profesional alcista que rompía zona de soporte. El 12 de mayo he visto que lo tenías.
12 de mayo, 12 de mayo. Espera, 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 que voy allá. Ahí, este. No, 12. Eso es Espera. 15. Aquí, perdón, Esa aquí, vela. aquí. Ah, el Como hueco tú por tienes este, un hueco sí. profesional por encima Sí. de zona de resistencia, o Ah, sí, sea, sí, inicia el movimiento sí, y esta semana, o sí. ¿qué fue? ¿El viernes? ¿Eso? El Viernes. viernes pasado de nuevo iniciaba el movimiento. Entonces, ¿cómo cambia una cosa a otra? Si hubiese sido todo seguido, Mm, dice, sí que ya es final de movimiento. Y aquí es cada vez, cada 2 semanas, empieza un nuevo movimiento. sí, sí, Le da mucha fortaleza, al menos en el lado alcista, eso. sí. Entonces, yo me aseguraría lo que comentas tú, que hasta que no pierda esa zona sería Mm, anticiparse. que era esta de aquí. Vale. Venga, dos últimas para cerrar este resumen semana de trading número 235 y vamos con NUS. Y una NUS. cosa, Dime. el anterior valor, ¿Sí? cuando decimos patrón explosivo bajista, Mm, es para hacer solo la inhalación. O sea, no estamos diciendo que finaliza la etapa 2 y va a correcto. empezar la 3. No, es solo para hacer la inhalación hasta Para la esta media de etapa. 20 y ahí nos va a dar un patrón de compra uno para irnos luego a continuidad alcista a lo que tenemos en el semanal de objetivos más Mm, alcistas. O sea, ujú, que la gente tenga en cuenta que es solo para hacer la inhalación, no eso más. es. Y solo para gente que... Patrones contra tendencia, solo para vosotros que ya sabéis que tenéis más tablas, más experiencia, ¿no? En el mercado. Vamos a ver la siguiente. Era la acción NUS. Aquí la tenemos en pantalla. Y ahí está. Vamos, ¿le echas un vistazo, Manu? Vale. Mira, esta justamente no sé quién habló, la comenté voy a decir en alto lo que comenté en escrito. Básicamente es que en el semanal ¿Mm? tenemos lo que es el acunamiento y un patrón de 1, 2, 3 en teoría durante estas 2 últimas semanas. Por tanto, un Ujú, patrón 1, 2, 3 hasta que no supere los máximos no se activaría. ujú, También lo que tenemos al mismo tiempo es un fallo de ruptura que tuvimos un máximo que no ha confirmado. Por tanto, esto lo normal es 8 de cada 10 veces que se vaya a zona de soporte mayor. Por tanto, en previsión, mientras no haya superación de esos máximos, siempre pensaremos que lo que va a tocar es que las próximas semanas lo que tenga es una caída del precio mínimo a la zona que marca Juan. Si respeta esa zona, tendríamos el acunamiento. Si no respeta esa zona, por la zona de los 6, prácticamente. Que como empezó con una gran vela sólida esa inhalación, en principio no debería de perder los mínimos de esa gran vela sólida. Entonces, en principio, la pinta que tiene, cuando veamos un fallo de ruptura, normalmente es en este caso, de caídas. Y ujú. si nos vamos al diario, es verdad que nos está haciendo un patrón de compra uno para el lunes, que activaría, pero como empieza con un hueco profesional, lo que debe hacer es un fallo de patrón de compra uno, es decir, el patrón de compra uno que nos dé posiblemente el lunes no debería superar la zona que ha marcado Juan, 8,60 más o menos. Esa zona va, supongo que llegará a esa zona. Luego volverá a caer a la media de 200, a la media de 20, que sería la inhalación, y nos activaría un patrón de compra uno de nuevo. Ese patrón de compra uno en principio debería ser el bueno, el eficiente para irnos a superar los máximos y más allá. Pero como en el semanal hemos tenido un fallo de ruptura, hasta que no supere la zona de los 9, no tendríamos activado el patrón 1, 2, 3. Por tanto, ese patrón de compra uno que pueda dar en diario tras retest, yo no me fiaría por eso, porque tal vez puede ser ese patrón de compra uno nos haga un doble máximo. Por eso mismo yo solo entraría en posiciones alcistas cuando supere la zona de los 9, a Aquí. partir de esa zona. Antes para mí sería precipitarse por si activa por las caídas a la zona de los 7. Es decir, veamos en diario un doble máximo y Ujú. empezar luego la etapa 3 y 4. Por eso mismo no veo las posiciones alcistas ahora mismo en NUX. Yo. Vale. Otra cosa es que sea rentable. No sé si la subida del patrón de compra uno puede ser rentable o no. Un 10 o Mm, 15%. no, Es no un tiene sentido. 8% al final, más o Tampoco es menos. mucho. La verdad que no lo veo rentable y hasta que no supere los 8,95 yo no miraría para posiciones alcistas. Muy bien. Antes de cerrar para todos, Mira, concepto de shakeout. el mismo caso al revés, En el exacto. mismo caso al revés, ¿vale? Importante, esto puede ser esto, ¿ok? Vale, venga, cerramos este resumen semanal del trading 235 con una acción que no nos han solicitado, que de hecho la propuso Julio, no la propuso, simplemente dijo, uy, qué buen aspecto tiene esta acción y la vamos a ver. A ver.
Buen aspecto en el sentido, me gustó por varios conceptos, ¿eh? Bueno, primero porque la etapa 4 ya está finalizando, ya tenemos una etapa uno con este cierre por encima de la media de 20. La media de 20 ya está obligándose y encima está haciendo acunamiento. No un acunamiento fantástico porque a nosotros los acunamientos alcistas tiene que estar la media de 20 alcista. Y aquí de momento está claramente bajista de momento, ¿eh? Por tanto, no es que sea el escenario ideal, pero sí en diario me gustó porque hay muchos de los conceptos que vemos en la formación. Por ejemplo, tenemos una fase de transición, ¿lo veis? Una fase de transición de etapa 4 a una etapa uno. Todo esto es etapa uno, cortando hacia arriba y hacia abajo la media de 20, y aquí acuna y desde aquí arranca hueco profesional hacia arriba, sube con muchísima fuerza tras este día, que además era una envolvente bajista, que era un mensaje bajista clarísimo, esto así era un mensaje bajista clarísimo, ahí, y sin embargo, fijaros, al día siguiente abre con hueco profesional aquí y elimina el 80% de ella. Por tanto, a su vez, este mensaje bajista ha sido eliminado por la vela siguiente y desde ahí sigue subiendo con mucha fuerza para hacer un hueco novato. Hueco novato, ¿lo veis ahí? Hueco novato. Es una subida, pues bueno, importantísima, ¿no? Porque parece que es que son solo dos velas. Pues estamos hablando de un 33% en 3 días. Cuidado, ¿eh? En 2 días, porque esta es apertura, así que imaginaros. Además, nos hace el concepto de semáforo, concepto de semáforo, lo cual nos facilita mucho incorporarnos con una rentabilidad de riesgo muy atractiva, ¿no? Incorporarnos bajistas hacia la zona de soporte simplemente con este riesgo, que es muy pequeñito. Desde ahí, como ha empezado con una verticalidad grande y con una gran vela sólida, el primer patrón de compra uno posterior nos da fallo. ¿Qué hace? Sube, nos da fallo. Es decir, nosotros vemos así, si lo analizáramos este día, diríamos, oye, pues tiene aspecto de arrancar hacia arriba, pero este primer patrón de compra uno no nos lo creeríamos. ¿Por qué no nos lo creeríamos? Porque tiene una verticalidad importante. Por aquello de la objetividad, un 81% objetivo, no hay duda. Y además, la doble razón es que arranca con una gran vela sólida la inhalación. Por tanto, 8 de cada 10 veces este patrón de compra uno va a dar fallo. Además, fijaros cómo finaliza también esta inhalación con un hueco novato. ¿Lo veis? Por eso la traigo, porque tiene un montón de los conceptos que vemos en la formación. Tiene un hueco novato aquí y esto, bueno, pues significa la finalización a su vez de esta inhalación. Desde aquí, lo más normal, que arranque hacia arriba, pero que no supere este máximo en primera instancia. ¿Qué hace? Pues empieza, ahí ya nos hubiera dado entrada por botón de compra uno, aquí comienza el camino lógico y aquí ya empieza a haber dudas. Y aquí retest. ¿Lo veis? Empezando a retestear la zona previa de soporte y desde aquí arranca de nuevo el alza. De hecho, estas dos velas juntas es una bottom tail. Son 2 días. No, no me coincide, no me No coincide. coincide. Ah, vale. No, no me coincide. Hay veces que depende del día al que esté, Ah, se ve o no se ve. En este caso es una bottom tail encubierta, estas dos velas. A ver, estas dos velas juntas son lo que llamamos una bottom tail encubierta y en cuanto supere el máximo, bueno, pues es un patrón de compra uno que se vaya para arriba ya, ahora sí, hacia la zona de los 2.14. Así que es un valor que desde el punto de vista Blast, desde el punto de vista Julio, esta formación intradia que aporta tanto Julio como Manu, pues tiene un aspecto brutal y que puede irse hacia esa zona. Pues con esto yo creo que era lo que teníamos previsto para la sesión de hoy. Ha sido rápido, bueno, relativamente rápido, al final siempre nos enrollamos. Esperamos que haya sido interesante y bueno, que tengáis una muy buena semana y de trading también. Venga, cuidaros. Chao. ya.